¡Muere Goku! Hola. Bien. Sí, siempre tengo los problemas estos. No sé por qué cada vez que inicio volumen general, el seteo del volumen se va a la mierda. Bueno, vamos a hablar ahora de los filtros. Tenemos dos tipos de filtro. El filtro pasa bajo y el filtro pasa alto. ¿Qué es lo que hace un filtro? El filtro va a decir, la señal va a pasar, pero no en su totalidad. O sea, a partir de una frecuencia de corte, que es una frecuencia determinada, en el caso de los filtros pasa bajo, va a dejar pasar por debajo de la frecuencia de corte, ¿sí? Las frecuencias graves. Mientras que por encima de la frecuencia de corte, las frecuencias altas no van a pasar. Lo mismo para el filtro pasa alto. Si vemos acá la gráfica, tenemos la cantidad de frecuencias expresado en un gráfico de ejes. Acá tenemos la frecuencia de corte. Y primero, tengamos en cuenta que vamos a dejar pasar las frecuencias graves. ¿Cómo hacemos para pasar las frecuencias graves? Tenemos que atenuar las frecuencias agudas. Las frecuencias agudas se atenúan, no es que se corta bruscamente y vamos a decir, acá no pasa, a ver, lapicito, acá no pasa nada. En realidad, lo que sucede es que se van a atenuar en el orden de octavas por decibeles. Es decir, se van a atenuar de una manera no tan brusca, es decir, no va a caer de golpes. Ahí es sobre menos 6 decibeles. El ángulo más cerrado, menos 12 decibeles. Menos 18 decibeles. ¿En qué frecuencia trabaja el filtro pasa bajo? El filtro pasa bajo es muy maleable porque lo importante es eliminar presencia de ruido o frecuencias que se pueden convertir en ruido. Por ejemplo, habíamos dicho en el teorema de Naismith, el anti-aliasing o alisado. Vamos a tener frecuencia de corte desde los 3000 kHz, por ejemplo, perdón, 3000 kHz o inclusive los 20.000. Bien. O también puede ser para un instrumento en específico, que sabemos que grabamos 8000 kHz y no hay más frecuencias altas, pero sin embargo el micrófono la va a generar por error. Entonces podemos aplicar un filtro pasa abajo y cortamos las frecuencias altas. Básicamente, el nombre es cortar para dejar pasar las frecuencias importantes. Entonces, para un caso específico de micrófono, sería unos 8000 Hz, por ejemplo. Bueno, ahora con el filtro pasa alto. Básicamente, la forma de entenderlo es muy parecida, a diferencia que el filtro pasa alto, la frecuencia de corte va a dejar pasar las frecuencias agudas y por debajo de estas no van a pasar las frecuencias. También su grado de atenuación es de 6 decibeles, 12 decibeles
y 18 decibeles más brusco. Bien. Todo esto continúa en una sola línea, ¿no? Bueno. Entonces, en todo este sector tengo las frecuencias que están pasando. De igual manera acá. Tengo frecuencias graves. Acá tengo frecuencias altas. ¿En qué rango de frecuencia se maneja los filtros pasaltos? Los filtros pasaltos van a cortar inclusive de los 20 Hz para ruidos determinados o 100 Hz que lo vamos a encontrar comúnmente en la etapa de entrada de la consola o en el mismo micrófono para limpiar el sonido del golpe del micrófono, el popeo o algún ruido estructural. Bueno, esto en cuanto a filtro pasa bajos y pasa alto.